Charlamos de cine, de música, de danza. Ahora estábamos escuchando un fragmento de otra canción de la banda Haim, una banda estadounidense, que su disco nuevo a mí también me gustó mucho. Esta canción se llama Summer Girl. Pero lo que falta son los libros. Escuchamos recién la voz de Fernando Medina justo haciendo el pique en Radio Mundo, y ahora te saludo, Fernando, ¿cómo andás? Gastón, buen día. Qué alegría saludarlos. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Vos te comentaba yo ayer que te vi por acá por la radio. Sí. En Oír con los Ojos hiciste un larguísimo repaso de lo mejor del año, pero el que nunca habló fuiste vos. Trajiste un montón de recomendadores, digamos, muy calificados, pero bueno, faltó escuchar tu opinión. ¿Qué fue lo que más te gustó de este año? Sí, bueno, es verdad, sí. Dejé hablar a los que saben, en ese caso a Pia Superviel y a Emanuel Bremerman. De hecho, invito a que escuchen ese repaso, que estuvo muy bueno y fue muy completo y sobre todo es muy experto. Yo me siento muy honrado de que me consultes, Gastón. Además, lo vengo escuchando a Eduardo Rivero, al Chueco Alvariza, a Rosario. Digo, bueno, ahora si va a hablar del libro lo va a llamar, no sé, a T.S. Eliot, con ese nivel. Vos sos nuestro T.S. Eliot, Fernando. Así que bueno, acá estamos. Mirá, en cuanto a libros, que después le vamos a dedicar, si me permitís, un mini capítulo también a las series, que son para mí el gran fenómeno narrativo de nuestro tiempo. En cuanto a libros, elegí 4 que son además el reflejo de cómo han sido mis lecturas este año. Bastante atípico ese reflejo, porque son 3 uruguayos y 1 del mundo, nada más. No suele ser así, pero en 2020 fue así. Las lecturas que más me emocionaron, que más tengo conmigo por estos días, no importa si leí el libro hace poquito o en enero o en el invierno, han sido así: 3 uruguayos y uno del mundo. Los uruguayos son Visiones para Emma, de Daniel Mella, que está publicado por Este es de los 3 libros uruguayos que elijo, claramente el de más impecable ejecución prosística, el mejor escrito, para decirlo más sencillo. Una preciosa tapa también, ¿no? Sí, bueno, un librazo, lo esperábamos. Siempre que Mella publica algo nuevo, es un escritor que ha tenido sus pausas, ¿no? Que se ha tomado su tiempo alguna vez entre un libro y otro, entre sus comienzos muy jóvenes, ¿no? Ya con Derretimiento tenía 20 años, 21 años, ¿no? Después, bueno, tiene sus experimentos autobiográficos que son muy profundos y muy interesantes. Y bueno, volvió ahora en 2020 con Visiones para Emma, que a mí me vuelve a impresionar como el libro de un escritor que escribe como habla, ¿no? Que ha alcanzado una madurez de oficio muy notable. Y bueno, es un gran logro. Es un libro vuelto sobre sí mismo, porque es la historia del encargo de un libro, de cómo al protagonista del libro le encarga una editora escribir un libro espiritual. De eso se trata, y por eso lo de las visiones para esta Emma, que es la que hace el encargo. Y bueno, esto es interesante por varias cosas, pero destaco 2. La presencia del hebrero, que es una presencia importante en la vida de Mella, y es muy fascinante para todos quienes, en fin, amamos la literatura y queremos meternos con esa gran figura de las letras uruguayas. Mella lo conoció muy de cerca, el hebrero fue su maestro. Y después esto de lo espiritual, que para Mella ha sido muy importante en distintos momentos de su vida, en su infancia, en su formación, a través de la religión lisayana, y ahora con la mirada vuelta hacia Oriente, a través de un camino mucho más personal, muy interesante, muy atractivo. A mí me gustó mucho Visiones para Emma. Después, bueno, de Fernanda Trías, Mugre Rosa, está publicado por Literatura Random House. Bueno, yo diría que es el más ambicioso proyecto literario uruguayo de este año. Todos estos libros, los 3 que voy a mencionar a nivel de literatura uruguaya, han sido muy trabajados. A Mella le tomó varios años, Visiones para Emma. A Fernanda, bueno, de hecho yo lo vengo siguiendo, el trabajo de Mugre Rosa, desde que lo empezó a escribir, desde que se lo llevó a la casa de Velázquez en Madrid, y bueno, en 2020 en que lo publicó. Y acá lo que tengo que destacar, sí o sí, pese a que creo que no es lo que más le gusta a ella, es que es inevitable leer este libro en lenguaje de pandemia, porque es la historia de una infección misteriosa que obliga a la gente a encerrarse en sus casas. Y si bien es una distopía, es también un libro crudamente realista para esta protagonista, para la relación con el niño que hay en el libro, el vínculo con su madre también, que tiene sus toques, sí, de imaginación muy notables, pero que evidentemente no vamos a poder evitar leer, por lo menos ahora en el estreno del libro, en el lenguaje del 2020, que es el lenguaje de la pandemia, por cierto que sí. Y bueno, y tal vez el que más me gustó de todos los libros uruguayos
de este 2020 es Nunca digas tu nombre, de Federico Ibáñez, que es un gran maestro del relato para lectores jóvenes, digamos, que acá se anima a ir un poquitito más, digamos, más lejos en su vuelo imaginativo, no complace tanto, digamos, la estructura clásica de un relato para jóvenes lectores, si bien mantiene muchos de sus recursos más clásicos. El autor de Martina Valiente, ¿no? El creador de Martina Valiente, sí, tiene un autor que tiene ganado su lugar con muchísimo destaque en el firmamento, digamos, de la literatura para jóvenes acá en Uruguay, con mucha obra, ¿no? Y con varios éxitos, y además un tipo muy inteligente. Yo destaco mucho eso. Bueno, los tres autores que estoy mencionando pasaron por Oír con los Ojos después de sus lanzamientos. Tuve oportunidad de conversar con ellos. A mí eso siempre me ilumina mucho antes o después la lectura, y en el caso de Federico estamos hablando de un escritor que tiene, digamos, una mirada de qué cosa es leer cuando uno es joven, que a mí personalmente me fascina. Y bueno, acá se luce Federico con un gran argumento, que eso es lo que yo le destaco a este libro, en tiempos en que la literatura ha desdeñado el argumento como virtud, ¿no? La historia que te atrapa, que te emociona y que no te decepciona al final. Y hay que meterse con Nunca digas tu nombre, que es la historia de una demora que le ocurre como un accidente a un personaje en Europa por un error con un boleto de tren. Se tiene que demorar en una ciudad, y les puedo asegurar que lo que ocurre es muy sorprendente y no decepciona. No digo nada más. Este está publicado por Criatura, Nunca digas tu nombre, y bueno, ha sido también uno de los libros uruguayos que más me ha gustado. Pero bueno, a nivel del mundo, Gastón, ¿qué te puedo decir? Si vos tenés que decir quién es el escritor más importante del mundo o la escritora más importante del mundo en este momento, ¿qué decís? Yo, ¿qué digo? Bueno, yo me crié leyendo Harry Potter. Me crié, digo, yo ya estaba más grandecito, ¿no? Ya estaba entrando al liceo, pero me formé como lector, puedo decir, gracias a J.K. Rowling. Sí, y como tú, tantísimos lectores más chicos o más grandes. Yo creo que hay un argumento muy pesado para decir que J.K. Rowling es la escritora de nuestro tiempo, y es el siguiente. ¿Qué es la literatura? Bueno, la literatura es Aquiles, Ulises, Eneas, Dante, Hamlet, Don Quijote, Alicia, Peter Pan, Mowgli. Eso es la literatura. Las grandes creaciones que no se borran, que están en los libros y que complacen y encantan a generaciones y generaciones y generaciones de lectores. Si hay una creación literaria de los últimos 30 años que tiene aspiraciones de elevarse a ese cielo para brillar junto a esas estrellas, esa creación es Harry Potter. Yo estoy convencido de eso, o por lo menos lo percibo así desde que conocí este fenómeno. No soy particularmente fan de los 7 libros, pero sí por lo menos del primero. Y bueno, tenemos a J.K. Rowling en 2020, después de muchos años, escribiendo y publicando para niños. Es un gran acontecimiento. Y sí, porque ella terminó la saga, sacó un libro más para adultos, que se llamaba La vacante inesperada, si mal no recuerdo. Sí, con otro nombre, incluso con otro de sus... No, ese lo sacó como Rowling, y después sí se mandó una serie de novelas policiales con un seudónimo de Robert Galbraith. Y ahora vuelve a editar bajo su seudónimo original, ¿no? Bajo JK. Sí, claro, tenés razón que aquel La vacante inesperada estaba sí, publicado como J.K. Rowling. A mí no me gustó para nada ese libro. A mí tampoco, la verdad. Muy flojo. Y es que ella tiene su universo, ¿no? Ella tiene sus dominios. Y bueno, acá tenemos el Ickabog, de Ickabog, que merece ser destacado por lo menos por dos cosas, ¿no? Este libro en realidad es contemporáneo a Harry Potter. Ella lo estaba escribiendo al mismo tiempo que el tercero, el cuarto de los libros de Harry Potter, allá por finales de los 90, principios de los 2000, lo escribía para sus hijos, que lo iban poniendo a prueba. Ella dice que en el caso de Mackenzie, uno de sus hijos, era su favorito más allá de Harry Potter, pero bueno, por distintas razones ella abandonó ese proyecto, lo puso a dormir y lo revivió recién en este 2020. ¿Por qué? Porque se sensibilizó muchísimo con los niños que se quedaron sin ir a la escuela, cosa que pasó en todo el mundo y que ha sido uno de los grandes dramas de este 2020. Yo escuchaba el otro día a alguien, no sé quién decir que los niños hicieron un gran sacrificio en este 2020. Bueno, digamos que a los niños los obligamos a hacer un gran sacrificio en este 2020, encerrándolos en sus casas y haciéndoles creer que iban a matar a sus abuelos. Y J.K. Rowling se sensibilizó muchísimo con esta situación. Vos sabés que ella, amén de sus fantasías y sus creaciones literarias, es una persona muy comprometida con causas, ¿no?
es una de esas millonarias solidarias que tenemos en el mundo, y bueno, enseguida saltó con una propuesta para esto de los niños encerrados en sus casas. Dijo, yo voy a publicar este libro, que lo tengo guardado hace muchos años, que lo terminé, y que considero que es por lo menos igual de bueno que los de Harry Potter, gratis, online, y lo voy a acompañar de una competencia de ilustración para que los niños de distintos países del mundo, ¿no?, cada uno en su idioma, además acompañen el libro con ilustraciones. De hecho, tenemos acá el testimonio de 3 niños uruguayos que participaron de esa competencia y ganaron. Yo tengo acá el libro impreso ahora, y tiene los libros de los dibujos de los niños uruguayos. Y bueno, y lo que pude hacer fue leerlo, ¿no? Y a mí me encantó. Este libro, que tiene otro detalle pandémico, si querés, Gastón, es la presencia de este monstruo, que es el Ícabo. ¿Qué monstruo es? Bueno, es el diablo blanco que te come la patita chacapumba, es el viejo de la bolsa, es el monstruo que los padres inventan para asustar a los niños, y del que no sabemos muy bien qué parte es leyenda, qué parte tiene algo de realidad, digamos qué sentido profundo tiene. Y bueno, esa es la historia del Ícabo, que es la historia de un miedo difícil de definir, que no deja de tener su mensaje político y que no deja de tener su mensaje de esperanza, y que a mí me parece un libro muy digno de la creadora de J.K. Rowling, un libro para jóvenes lectores, pero que a mí me ha encantado y que sobre todo me parece un gran acontecimiento. Así que cuando puedas, Gastón, asómate. Hay que decir, Fernando, vos fuiste padre este año, ¿no? Entonces también te influyó por ahí, seguramente. Bueno, es cierto que he leído bastante literatura así para niños, para más chiquitos, para más grandes. Es un universo ese en el que, lo decía para el libro de Federico de Bañar, todavía se respeta mucho el argumento como virtud literaria, cosa que no sucede a veces en la literatura grande. A mí eso me atrae especialmente. Soy fan, digamos, de los libros de argumento, de los libros que respetan esa expectativa del lector. Pero bueno, no quiero despedirme sin un mini capítulo para las series. Te cierro nomás con un último apunte, porque probablemente, ya que hablábamos de un libro infantil, probablemente ni el propio autor se acuerde de que lo sacó este año, pero también salió un libro infantil uruguayo de Iván Kirichenko, con ilustraciones de María Paz Sartori, que ese también lo tenés que sumar a la lista para leerle después a Emilia. Bueno, no, ese libro ya forma parte de la biblioteca de esta casa desde la que te estoy hablando, porque, bueno, la editorial por un lado y el autor por el otro, y los dedicandos del libro por otro lado, que son nuestros queridos Romina, Valentín y Milena. Estuvieron ahí con el libro, pudimos conversar sobre él. Yo ya lo tengo muy cerca de mí en mi biblioteca, en la biblioteca familiar. Es un libro muy lindo, con una carga muy especial. Y bueno, acá capaz que lo que hacemos es invitar a quienes sientan curiosidad, más allá de ir a buscar ese libro, el Polo y Analía viajan por el mundo, de escuchar la conversación que tuvimos con los 4, de hecho, con Valentín, con Milena, con Romina y con el autor, Iván Kirichenko, en Oír con los Ojos. Sí, le pueden buscar todo esto que mencionamos en la página de Radio Mundo, ¿verdad? Claro, está todo ahí para escuchar, y sin duda está muy bien el destaque. Pero bueno, lo de las series tiene que ver sobre todo con que a mí me parece, no sé qué te parece a vos, Gastón, que las series son el gran fenómeno literario de nuestro tiempo, y yo lo digo así porque tengo muy presente que la literatura se ha cambiado de traje muchas veces a lo largo de la historia. Pasó de la oralidad a la escritura, de los libros religiosos a los libros paganos, del libro impreso al folletín. Y bueno, y ahora, ¿por qué no pensar que la literatura está saltando de la literatura escrita e impresa en papel a la teatralización a través de la pantalla, de un texto? Eso está pasando, y sobre todo lo que está pasando es que estos son los grandes fenómenos de emocionar, atrapar y provocar conversaciones, como los libros no están haciendo. O sea, no está pasando con ningún libro, con ninguna novela, que mucha gente se emociona al mismo tiempo con ella, y conversa y dialoga y discute y debate, como si está pasando con las propuestas que tenemos a través de HBO o de Netflix o de Disney o de Amazon. Entonces, para mí las series son un fenómeno muy relevante desde el punto de vista de la literatura, y en ese sentido yo destaco 2 de 2020, amén de las que destacaron Pía y Emanuel en el repaso del año, que bueno, ellos lo hicieron con muchísima más profundidad. Yo destaco una novela policial
y una epopeya. Y estas son, la novela policial se llama Nisman, el fiscal, la presidenta y el espía. Tremenda novela policial. Qué tiempos cuando la vimos, ¿no? Era enero, todavía no sabíamos lo que era el coronavirus. Salió en Netflix, ¿no? Sí, capaz que yo la vi un poquito más tarde que eso. Puede ser, puede ser. Presente, más como el corazón del año, pero tenés razón que ya estaba por allá, sí. Pero es de este año, sin duda. No, es de este año, sí. Y bueno, claro, parte de asumir de arranque, digamos, que esto del documentalismo, digamos, o el periodismo de investigación a través de la pantalla, es una forma más de ficción, en el sentido de que los hechos ahí lo que hacen es disparar la imaginación, ¿no? Y acá no hace falta inventar un gran misterio, porque hay un misterio ahí en la historia reciente para reescribirlo, que es lo que hace esta docuserie, y crea un relato absolutamente magnético a lo largo de 10 capítulos, ¿no? Con un gran misterio, por supuesto con final abierto, como sabemos, que a mí personalmente me encantó, y capaz que está mal que lo diga así, tratándose de un tema tan serio y delicado como la justicia argentina y la historia reciente argentina y uno de sus episodios más significativos, pero uno frente a la pantalla lo vive así, lo vive con una gran emoción narrativa, y de lo contrario se aburre y lo deja y va a buscar entretenimiento a otra parte. Sí, un caso tremendamente complejo además, ¿no? Y que lo tenía que agarrar un extranjero, pues el director estadounidense, si mal no recuerdo. Sí, viste que aparece muy poquito, ¿no? Es un estilo nuevo que se está imponiendo, que el entrevistador casi no aparece, o sea, cada tanto lo escuchás decir una preguntita, pero en general la pregunta está omitida, directamente aparece la respuesta. Entonces él es una mano invisible a lo largo de todo el relato, y al mismo tiempo es la mano que guía este relato, que tiene música, que tiene cliffhangers, que tiene villano, porque el modo en que está presentado Jaime Estiuso es una cosa increíblemente en fin, oscura y significativa desde el punto de vista de la creación de personajes, digamos. Entonces para mí merece su destaque. Y el otro, la epopeya. El otro es una epopeya que lo mismo, ¿no? Es decir, no necesita inventar nada, se trata solo de ir a buscarlo a la historia reciente y reescribirlo. En este caso sí, bien del corazón de la cuarentena, bien del corazón de esos días, de hecho, de los días en los que realmente muchos uruguayos se quedaron en sus casas. Esto es The Last Dance, la historia del 6º anillo ganado por Michael Jordan y los Chicago Bulls, en esa, ¿cómo decirlo?, en ese ejemplo máximo del deporte contándose a sí mismo, que es la NBA. Es decir, las grandes historias del deporte no las cuenta Fontana Rosa, con todo el cariño del mundo, a Fontana Rosa o a todos los grandes escritores que han contado cuentos de fútbol, que son maravillosos, pero no, porque el deporte, cuando alcanza sus máximas expresiones, se cuenta a sí mismo, es narrativo en sí mismo y es épico en sí mismo. La emoción de ese relato de Michael Jordan, en fin, saliendo campeón de la NBA, es una cosa verdaderamente grande, a la que no le faltan vicisitudes humanas de todo tipo. Sí, la escena cuando él celebra el campeonato, se le había muerto el padre hace poco, él llorando en el piso abrazado a la pelota, es increíble. Estamos hablando, sí, de una verdadera epopeya, como así tenemos, la Ilíada para la guerra de Troya, o Guerra y Paso, la Cartuja de Parma para las guerras napoleónicas, o Saving Private Ryan para la Segunda Guerra Mundial. Para la NBA, que ya digo, es uno de los grandes fenómenos narrativos de nuestro tiempo, ¿no? El deporte, y el deporte en su máxima expresión, no solo por su excelencia, por su profesionalismo, por lo que representa la NBA como organización ejemplar, sino también por su emoción narrativa, ¿no? Lo que son esas historias de esos equipos atravesando esos torneos y llegando al final y ganando o perdiendo, ¿no? Porque también la derrota es parte de este relato, el retiro y el regreso, y en fin, un montón de cosas que se narran ahí en un puñado de episodios y que a mí me parecieron de lo más emocionante del 2020. Fernando, muchísimas gracias por todo el repaso, un abrazo grande y muy feliz año. Bueno, un abrazo, Gastón, y felicidades para vos, para todo en perspectiva, por supuesto eso significa también para la audiencia. Oír con los ojos sigue en formato de repetición todos los sábados de enero, ¿verdad? En formato antología. Antología, ahí está. De 2020,
por capítulos además. Adelanto solo lo de este sábado, que tiene que ver con la víspera de la llegada de los Reyes Magos. Este sábado son nuestras mejores notas, columnas y tertulias relacionadas a libros, niños y niñas. Muy bien, queda entonces ya la recomendación para que se conecten este sábado de mañana de nuevo a Radio Mundo, como han venido haciendo, a escuchar Oír con los Ojos. Un abrazo, Fernando. Abrazo grande.